constitucional de 2/3 de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 116, fracción cuarta, apartado quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidato según se requiera. Séptimo, la protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores. El acto de protesta será conjunto en un solo acto para todos los designados. Octavo, el nombramiento de quienes resulten electos para integrar los órganos electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se comunicará al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a los congresos de las entidades federativas, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador secretario. En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de leer la Secretaría. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, sírvanse a manifestarlo. Aprobados los resolutivos primero, quinto, sexto, séptimo, octavo del acuerdo, señor presidente. Gracias, senador secretario. Aprobados los resolutivos referidos, a fin de resolver la propuesta contenida en los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, procederemos a la elección por cédula de los magistrados como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición. Solicito al personal de apoyo parlamentario les entregue las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presidium. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que hemos comentado y señalado para este fin. Se solicita a las señoras y señores senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Anabel Acosta Islas, José Rosa Saispuro Torres, Roberto Armando Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gagiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jorge Arechi Gávila, Mónica Reola Gordillo, Gabriel Ávila Ruiz, Joel Ayala Almeida, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Elena Barrera Tapia, Ricardo Barroso Agramont, Manuel Bartlett Díaz, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blasquez Salinas, Enrique Burgos García, Francisco Burques Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Manuel Humberto Cota Jiménez, Lorena Cuellar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Mario Martín Delgado Carrillo, Fidel de Médicis Hidalgo, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arbizu, Alejandro Encinas, Pablo Escudero Morales, Omar Fayad Meneses,
Braulio Manuel Fernández Aguirre, Julián Fernández Sánchez Navarro, Hilda Estela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Margarita Flores Sánchez, Emilio Antonio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camiú, Francisco García Cabeza de Vaca, Marta Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Diva Jadamira Gastelum Bajo, Roberto Gil Suart, Mariana Gómez del Campo Gursa, Félix Arturo González Canto, Isaías González Cuevas, Raúl Gracia Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Ana Gabriela Guevara Espinosa, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Alfredo Hernández Deras, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Ansaldo, Fernando Herrera Ávila, Aarón Irizar López, René Juárez Cisneros, Héctor Larios Córdoba, Jorge Luis Lavalle Mauri, Francisco Salvador López Brito, Javier Lozano Alarcón, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Mayans Canaval, Humberto Domingo Mayans Canaval, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, Armando Neira Chávez, José Asunción Orihuela Bárcenas, Martín Orozco Sandoval, María del Puelar Ortega Martínez, Maquiester Domínguez, Ortiz Domínguez, Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, David Penchina Gruf, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Luis Presario Rodríguez, Carlos Alberto Puentes Salas, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Sue Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Acosta, Lauro Angélica Rojas, Meli Romero Celis, Carlos Antonio Romero Deschamps, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Ángel Romo Merina, Oscar Román Rosas González, Ernesto Rufo Apel, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabindranath Salazar Solorio, María Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, Marta Tagle Martínez, Alejandro Tello Cristerna, Teófilo Torres Corso, Fernando Torres Graciano, Marcela Torres Peinberg, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez y Francisco Yunes Zorrilla y Arturo Zamora Jiménez. ¿Falta algún senador en pasar a registrar su voto?
¿Falta algún senador, senadora de emitir su voto? Sí. ¿Falta algún senador en emitir su voto? Cédula. ¿Falta algún senador en emitir su voto? Sí, nada más, es que todavía falta. Mayans ya. ¿Tú ya? Se realizará el escrutinio.
Señor presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron 77 votos, de los cuales 74 votos a favor, 3 en contra. Se reúne la mayor. 74 votos a favor, 3 en contra de las siguientes planillas. De magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Durango, Raúl Montoya Zamora por 3 años, María Magdalena Alanís Herrera por 5 años, Javier Mier por 7 años. Por magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, Víctor Manuel Jiménez Viloria por 3 años, Miguel Ángel Carballido Díaz por 5 años, Raimundo Wilfrido López Vázquez por 7 años. Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Sinaloa, Alma Leticia Montoya Gastelo por 3 años, Verónica Elizabeth García Ontiveros por 3 años, Diego Fernando Medina Rodríguez por 5 años, Guillermo Torres Chinchillas por 5 años y Maisola Campos Montoya por 7 años. Se reúne entonces, de acuerdo a los números de votos emitidos, la mayoría probatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, presidente. En consecuencia, se reúne la mayoría probatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa los ciudadanos que han sido leídos por la Secretaría. Comuníquese. En el salón anexo se encuentran los ciudadanos que han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, por lo que se designa en comisión a las y los senadores Diva Adamira Gastelum Bajo, Salvador López Brito, Benjamín Robles Montoya, Jorge Arechiga Ávila, Marco Antonio Blázquez Salinas, Aarón Irizar López, Daniel Amador Gagiola y Fernando Yunes, para que introduzcan a las y los magistrados electos y los acompañen al acto de rendición de la protesta respectiva. Informo a la Asamblea que los ciudadanos Víctor Manuel Jiménez Viloria y Raimundo Wilfrido López Vázquez, que acaban de ser electos como magistrados del órgano electoral del Estado de Oaxaca, no están presentes para rendir la protesta constitucional. La mesa directiva, en consecuencia, los convocará para que acudan ante este pleno en sesión posterior.
estimadas senadoras y senadores, les solicitamos ponerse de pie para el acto de protesta. Ciudadana y ciudadanos Raúl Montoya Zamora, María Magdalena Alanís Herrera, Javier Mier, magistrados del órgano jurisdiccional electoral de Durango. Ciudadano Miguel Ángel Carballido Díaz, magistrado del órgano jurisdiccional electoral de Oaxaca. Ciudadanas y ciudadanos Alma Leticia Montoya Gastelo, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Diego Fernando Medina Rodríguez, Guillermo Torres Chinchillas y Maisola Campos Montoya, magistrados del órgano jurisdiccional electoral de Sinaloa. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de magistrados electorales locales de los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, por el periodo de vigencia de 3, 5 y 7 años, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señores magistrados. A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe a los magistrados cuando deseen retirarse de este salón de sesiones.
Ruego a la Comisión de Cortesía cumpla con su encomienda de conducir a nuestros magistrados electos a las puertas de este recinto. Sonido en el escaño de la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. Le solicitaría al presidente, de ser posible, tomar la palabra desde la tribuna para hablar sobre el proceso electoral en Venezuela. ¿Podría hacerlo de su escaño, senadora Gómez del Campo, por favor? Con muchísimo gusto, presidente. Bueno, quisiera compartir algunos datos que me parece importante tomemos en cuenta en este Senado de la República. Como ustedes saben, estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de ser observadora electoral, de participar de manera activa con la mesa de unidad. Acudimos alrededor de 100 legisladores de América Latina y de Europa. Afortunadamente esto fue así porque era de crucial importancia que observadores electorales estuviéramos atentos de los acontecimientos en este país. Yo quisiera rápidamente hacer un recuento sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Primero, Venezuela abandonó el sistema regional de derechos humanos con un saldo importante, no cumplió íntegramente las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte entre 1995 y 2012, que contemplan, entre otras disposiciones, el pago de casi 10,000 millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas. Ustedes saben las actitudes que ha tenido el actual presidente para muchos de los temas. Por ejemplo, cuando se pronunció Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el presidente Maduro lo llamó secretario basura y afirmó que ese organismo debía desaparecer. Y así puedo enumerar también lo dicho por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo dicho por diversos organismos que desafortunadamente el presidente Maduro pues no tomó en cuenta y además habló de manera despectiva de estas instituciones que nos deben bastante respeto. La jornada, el proceso electoral, el día 6 estuvo manchada por una serie de irregularidades, comenzando por la creación de puntos rojos, que son los centros que están a un lado de los centros de votación en donde se le obliga a la gente de alguna manera a votar por el oficialismo. Votó alrededor del 74.25% de la población, hubo una gran participación de los ciudadanos. Algunos dirán, bueno, pues en Argentina también se dio una alta participación, sí, pero en Venezuela el voto no es obligatorio. Yo quiero compartir también a este Senado de la República que el Consejo de Elecciones pues no autorizó como tal las misiones de observación internacional, íbamos como acompañamiento electoral, por lo tanto en la parte de denuncia desafortunadamente pues teníamos poca oportunidad. Quiero compartir también el que se haya logrado una mayoría calificada en Venezuela, el que se hayan logrado los 111 diputados, pues va a permitir a la mesa de unidad revisar tratados internacionales como Petrocaribe, intervenir en leyes orgánicas como el control de precios y cambios, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente y hasta remover a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos. Yo quisiera compartir también a este Senado de la República que hay mucho agradecimiento para el Senado por parte de la oposición por el pronunciamiento que hicimos la semana pasada
en donde de manera muy clara hablábamos sobre la necesidad de que este proceso electoral se llevara a cabo en paz, fuera un proceso electoral justo, en donde buscábamos, además desde aquí, desde el Senado mexicano, que la democracia velara el día 6. Agradecer al presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil, agradecer también a cada uno de los coordinadores parlamentarios por haberse sumado a este pronunciamiento, y lo agradezco así porque desafortunadamente el Senado como tal fue omiso durante varios años. Fuimos omisos, solamente un grupo parlamentario y algún otro senador se sumó a algunos de los pronunciamientos, pero por fin logramos ese resolutivo ante el Pleno, que por supuesto fue escuchado y muy bien recibido en Venezuela. Y yo quisiera, para concluir, decirles que por parte de Acción Nacional hay una preocupación sobre el actuar del presidente Peña Nieto. Desafortunadamente, el presidente Peña Nieto ha guardado un silencio cómplice, ha dicho prácticamente nada sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela en cuanto a violación a los derechos humanos, en cuanto a libertades, en cuanto a la nula democracia, que lo que se logró el día domingo pues no fue porque así lo decidiera el presidente Nicolás Maduro. Lo que se logró el día domingo fue por un movimiento social importantísimo, por un cansancio, un hartazgo al autoritarismo y a la dictadura que venía llevándose a cabo a lo largo de 17 años en un país como Venezuela. Y hoy es muy lamentable el poder leer en algunos medios de comunicación al opositor venezolano Enrique Capriles, que subrayó que la relación pues no pasa por la relación de los venezolanos, pues no pasa por el gobierno mexicano, que aunque tiene un afecto muy grande por México y los mexicanos, el presidente Peña Nieto ha sido indiferente con la situación de Venezuela. Y si ustedes revisan el artículo de hoy de Ciro Gómez Leiva, del periodista, podrán también darse cuenta de cómo en su momento Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, tocó puertas en este país y le fueron cerradas, cómo en su momento también el mismo Enrique Capriles tocó puertas para ser recibido por el presidente Peña Nieto y en sus oficinas decidieron que no era apto, incluso en alguna ocasión hasta la reunión ya se había acordado y después prefirieron cancelar. Yo solamente quiero dejar a la reflexión pues la manera en cómo nos estamos conduciendo como país, la manera en cómo se está llevando la política exterior, porque sí creo que como país no podemos ser omisos ante las faltas de derechos humanos que se dan en países hermanos, no podemos ser omisos ante las prácticas antidemocráticas, no podemos ser omisos ante los atropellamientos y los encarcelamientos que se han dado en Venezuela. Es el caso de Leopoldo López, es el caso de Ceballos y muchos otros jóvenes que solamente hoy están encarcelados por haberse manifestado en las redes sociales en contra del régimen. Yo quería dejar constancia de esto, presidente, agradezco que se me haya dado el uso de la palabra y espero que podamos jugar un rol mucho más activo con Venezuela, espero que podamos construir una mejor relación con la oposición y con el pueblo venezolano, porque les debemos mucho. Nuestro silencio, insisto, nos hace cómplices como país y hay mucho por hacer en defensa de los derechos humanos, en defensa de las libertades y en defensa de la democracia. Es cuanto, muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Arturo Zamora. Sonido en el escaño de la senadora Angélica de la Peña. Tú primero. Usted primero. Senador Arturo Zamora, proceda usted en razón de que me solicitó primero la palabra. La senadora Angélica de la Peña me ha pedido
intervenir después Muchas de usted. gracias. Adelante, senador. Muchas gracias por la oportunidad. Esta mañana el Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el desarrollo de la elección en la República Bolivariana de Venezuela. Esta mañana el Senado de la República se pronunció al respecto. El pronunciamiento fue en el sentido primero de dar la bienvenida al proceso electoral, después reconocer que el proceso electoral se dio en un marco de libertad y también el hecho de que en este proceso como resultado el Congreso ha cambiado. Y en este sentido nos parece a nosotros muy importante cuáles son los límites dentro del marco constitucional que rige precisamente los principios de la diplomacia de nuestro país. Me parece que es importante que nosotros tengamos claro que como país México se ha conducido a partir de la doctrina Estrada en función de los principios del respeto a los derechos ajenos. Nuestro país, por supuesto, mantiene su postura de no ser injerencista, pero también ser muy respetuoso de los valores democráticos de otros países. Por esa razón nosotros damos la bienvenida a este tipo de procesos que de alguna manera podrán democratizar de manera más intensa lo que está ocurriendo en otros países. Solamente quiero hacer la aclaración de que en ese sentido el presidente de la República ha sido sumamente respetuoso de los principios que consagra el artículo 89 constitucional. Esto es, los pronunciamientos que se hicieron esta mañana son muy claros, son muy precisos y esta declarativa que se hizo hoy por la mañana claramente se hace en función de lo que establece la doctrina de las relaciones internacionales que México ha mantenido a lo largo de su historia con todos los países. Nosotros estamos conscientes que cada país debe tener su autodeterminación, que cada país debe tener sus propias normas, sus propias leyes, y en ese sentido, por supuesto, es deseable que el proceso de la democracia llegue a todos los países. Sin embargo, debemos tener muy en claro que hay que cuidar muy bien los límites para no ser injerencistas en torno a ese respeto que se merecen todos los demás países, como quisiéramos que los demás países respeten al nuestro. Es cuanto, señor presidente. Sonido del escaño de la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Pues yo me uno a el pertinente acuerdo que tuvo el Senado de la República en la mañana y que nos hace referencia ahora el senador Zamora, porque me parece que nosotros debemos, sobre todo en un Senado plural, donde existen diversos pensamientos, pero que al final de cuentas todos tenemos que estar unidos en lo que establece la Constitución y lo que ha distinguido a México en su política exterior. Ciertamente los principios de no intervención, los principios que caracterizan a nuestra diplomacia mexicana, que siempre somos respetuosos, siempre teniendo un marco universal de respeto a los derechos humanos en los distintos países del orbe, sí es necesario que nosotros seamos cuidadosos. Sobre todo teniendo, en primer lugar, el resultado de una elección que ciertamente preocupaba respecto de cómo pudiera concretarse. Afortunadamente, hay un resultado que es reconocido por las autoridades. Venezuela ha resuelto de manera reconociendo el resultado de la elección. Me parece que eso es muy importante porque eso despresuriza la tensión en propio Venezuela. Nuestra responsabilidad es estar siempre como país hermano de Venezuela, intentando coadyuvar a que puedan resolver en las mejores condiciones, siempre en la paz, en el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo en la no intervención. Yo creo que en ese sentido, y estando fuera del orden del día, este asunto que ha planteado la señora senadora, sí me parece importante que refrendemos lo que la mesa directiva decidió hoy en la mañana
y siempre tengamos en cuenta que debemos ser muy cuidadosos en la calificación cuando rebasa las situaciones en las que no nos corresponde entrometernos, tener una intromisión en un país hermano, sobre todo cuando un asunto tan relevante y habiendo tanta pluralidad en el Senado, presidente, es necesario darle una conducción de discusión de otra manera. Por lo tanto, en la formalidad que nos permite en este momento estar comentando lo que la senadora ha dicho, creo que es necesario simplemente que seamos muy cuidadosos y buscar que los espacios de discusión se den de manera apropiada. Y celebro que ustedes hayan aprobado este resolutivo, este acuerdo, y que deseamos todo lo mejor para el pueblo de Venezuela y que su gobierno también le vaya bien. Eso sería cuanto. Gracias a los senadores que acaban de intervenir. Doy lectura a un pronunciamiento de la mesa directiva sobre el Día Internacional contra la Corrupción. Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que se recibieron diversas comunicaciones de senadoras y senadores para resaltar la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Por tal motivo, la mesa directiva de esta honorable Cámara de Senadores desea hacer el siguiente pronunciamiento. Primero, el Senado de la República exhorta a los 3 niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, favorecer la transparencia y a reducir la opacidad dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Segundo, el Senado de la República hace un llamado a las y los legisladores federales y a los congresos locales a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como a elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción. El Senado de la República exhorta a la sociedad a romper las cadenas de la corrupción mediante su denuncia y el fomento de la transparencia en aras de la protección de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Firman los integrantes de la mesa directiva, Senado de la República, a 9 días del mes de diciembre del 2015. Comuníquese el pronunciamiento de las mesas directivas. Los textos de las intervenciones que motivaron este pronunciamiento y que están incluidos en la agenda de este día se insertarán en sus términos en el diario de los debates. Ruego a la Secretaría de Lectura al acuerdo de la mesa directiva en relación con la recepción de proyectos remitidos por la Cámara de Diputados. Por supuesto, presidente, doy lectura a los acuerdos. Primero, se autoriza al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores a turnar directamente y de manera inmediata a comisiones los proyectos que remita a la Cámara de Diputados durante el mes de diciembre del año en curso. Segundo, los turnos dictados por el presidente de la mesa directiva con motivo del presente acuerdo serán para efectos de dictamen y se informarán a la Asamblea en la sesión posterior a la fecha del turno dictado. Tercero, las comisiones que reciban proyectos remitidos por la colegisladora podrán iniciar de inmediato las reuniones y actividades que consideren necesarias para el análisis y dictamen de los mismos. Cuarto, la mesa directiva recibirá los dictámenes que las comisiones les remitan a partir de los asuntos que les sean turnados directamente como consecuencia de lo dispuesto en el presente acuerdo para su incorporación al orden del día de la sesión que corresponda. Es cuanto, presidente. Esta discusión. Al no haber oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo en comento. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo en relación con la recepción de proyectos que nos remita a la colegisladora. Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones. Les informo también que los textos de las intervenciones del rufro de efemérides